Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Mi Señor Adonai, hazte presente, enseñoréate en cada uno de nosotros. Haz que este día, Padre Santo, esta mañana que tú hiciste para adorarte y para alabarte, sea de bendición, Padre. Pon las palabras justas, Padre, para poder entender la grandiosidad de tu palabra. Estamos en tus manos, Señor. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, buenos días. Me alegro de estar mucho pues aquí en este lugar, viendo a esta congregación tan hermosa, ¿verdad? Estamos siempre en consonancia con Guatemala, con nuestra casa madre, ¿verdad? Y me dice el pastor, tenemos que tocar temas certeros, temas que nuestra congregación, que la gente que va a la iglesia pueda aplicarla. Ya no centrarnos en tanta teoría que de repente no llegamos a asimilar, que es hermosísima y preciosa, pero si no llegamos, pero si no la aplicamos, en nada estamos. Me pareció interesante cuando él nos propuso el tema de las batallas, porque realmente, y en estos dorados tiempos, si somos soldados de Cristo y no sabemos qué armas tenemos que usar, pues vamos directo al fracaso. Todo soldado que no se le entrena, que no se le dan las armas y que no se le explica cuál es su enemigo, pues va directo al fracaso. Mande. Mis chiquitos, que se paren esas criaturas bellas. Sí. Ahí está Miss Norita. Manda. De lectura. ¿Sí se puede? Eso lo hago para acá. Bueno, entonces se tocó un tema muy importante que es la batalla espiritual. Ha sido una serie y es donde se nos dice, pues donde se nos dijo desde el inicio, si estamos aquí es porque ya somos parte de este ejército, y si estamos en este ejército ya tenemos un enemigo, y no es un enemigo cualquiera, ¿verdad? Por eso nos tenemos que preparar para esa batalla. Y como tema de este día tenemos el poder de Dios para enfrentar la batalla, donde debemos acudir nosotros para tener esas guerras y ganar esas batallas. Y tenemos que básicamente nuestra batalla se centra en una batalla interior y en una batalla exterior. No son contra las personas. Y nos decía el pastor que esto es algo liberador, ¿verdad? Porque ya no nos tenemos que centrar. Las personas no son nuestros enemigos. No son las empresas. No es la empresa de energía, ¿verdad?, que nos tiene frustrados con esos altos precios. No es la gasolina, no son los servicios públicos, no es el gobierno. Nuestra batalla está liderada por una batalla interior que no es nuestra carnalidad. Es de donde emana pues todos esos deseos carnales que finalmente nos llevan a pecar. Y la batalla exterior, ¿verdad?, que esa es igualmente fuerte, y es contra la que luchamos contra seres espirituales. Tenemos como un ejemplo grande a Daniel 10:12. En este ejemplo, se lo voy a leer. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué es lo que pasó aquí? Daniel estuvo en una gran batalla. Él estuvo después de 3 semanas de ayuno solicitando la revelación de Dios, y él pidió. Y esto fue liberado desde el momento que él se dispuso en el cielo y mandó al ángel Gabriel a decirle
pero pasó los niveles de cielos que ya sabemos. Pero en eso, en el aire, fue hecha otra batalla. Ahí se presentaron estos seres espirituales y no dejaban pasar a Gabriel. Gabriel no es pues un guerrero, él es un ángel mensajero que tuvo que hacer cuando ya vio que era muy fuerte la batalla y que no podía ganarla. Tuvo que llamar al mero comandante, ¿verdad?, que tiene de los ángeles. Tuvo que llamar a Miguel para que Miguel librara esa batalla. Cuando él ya pudo ganar ese terreno y que pudo liberarlo, entregó el mensaje Gabriel a Daniel. Pero le dijo que desde que él ya quiso y desde que él dispuso su corazón, los cielos se abrieron. Mi Dios ya había dado su respuesta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, disponer nuestro corazón. Porque ¿cómo vamos a pelear si no disponemos nuestro corazón y reconocemos que el único que nos puede ayudar es nuestro Señor Jesucristo? Porque no podemos batallar si no ponemos a Él como centro y desenfocarnos, porque eso es lo que hacen las tinieblas y esto es lo que hace el enemigo, es decirnos y cansarnos. Estamos orando de repente, ahorita, por ejemplo, que ya me toca hacer pago. Yo siempre he sido bien tacaña, de verdad. Entonces, y mi señor esposo ahí que viera, y yo me hacía la loca cuando decía que hay que pagar, pues si a mí no me han dicho nada, ¿verdad? Entonces él pagaba y pagaba. Ajá, ahora no solo nos toca la casa, toca administrar un negocio y este gran negocio, ¿verdad? Entonces cuando Norita me dice hay que pagar el Zoom, ay, yo viendo para otro lado, ¿verdad? Y no será que con la versión gratis tenemos, ¿verdad? De todos modos que cuesta estar ahí cada 40 minutos, cada media hora estarse conectando. Pero no, de verdad de que si tenemos por excelencia se tiene que dar lo mejor. Entonces son batallas, pero el enemigo así nos cansa. O sea, ese día justo hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Norita me dice, todavía no alcanzamos para la iglesia. Entonces yo no voy a pelear con las personas que no diezman, que no colaboran. Yo no voy a estar peleando con los empleados que no ahorran. No, con ellos sí. Pero más, ponerlos en oración en la mañana. Y yo sé que el corazón de todos va a ser tocado, ¿verdad?, en un momento dado. Pero ahí empieza nuestra batalla. Entonces me desenfoca y nos desenfoca. Porque tampoco son en los problemas familiares que tenemos nuestros hijos los que tienen la culpa. Cuando tenemos una pareja, no es nuestra pareja. Cuando hay infidelidades, cuando hay problemas económicos, no son ellos. Los amantes, las amantes, es el espíritu que hay en ellos. Entonces, cuando ya sabemos certeramente quién es nuestro enemigo, encauzar todo el arsenal que Dios nos da y acudir pues y pelear. Está buena. Ay, no sé. Ok. Vamos a ver. Y como está bien definido de que nuestras batallas no son contra personas, ¿verdad?, sino que es contra seres espirituales, ¿cómo deben ser entonces nuestras armas? También espirituales. Y aquí es donde tenemos que aprender pues cuáles son ellas, porque los niveles de batalla también varían de acuerdo a nuestro crecimiento espiritual y es lo que siempre se nos ha enseñado. En los atrios va a venir van a venir unos enemigos, si alcanzamos el lugar santísimo van a venir otros, y si santo y el lugar santísimo van a ser más, porque también Lucifer pues tiene su estatura espiritual que ya se nos ha enseñado. Entonces a medida que adentramos en la palabra van a ser más fuertes los ataques. Y eso es lo bonito de la iglesia, pues, de que nos dicen y de escuchar palabra y de estudiar, el perseverar, el saber de que si vienen los ataques, pero yo tengo que continuar, yo tengo que seguir caminando. Hasta el día que nos vayamos, vamos a estar luchando en esta tierra. Si no son unos problemas, serán otros. Pero Dios como nos tiene que hallar, como ese soldadito que Señor, sí Señor, pues. Y usted vaya para allá y vamos para allá y nos mueve y nos va a hacer caminar de repente valles que no queremos. Si a quien le gusta sufrir, pues así voluntariamente, a nadie. Pero no hay satisfacción más grande de que
de tener ese amor por Jesucristo, ¿verdad? Y decir, acabar la batalla con honores, ¿verdad? Con una medallita que nos den allá en el cielo. Y aquí viene donde les voy a pedir un poquito más de atención, ¿verdad? ¿Dónde está el poder de la fuerza de Dios? ¿Dónde debemos acudir nosotros para agarrarnos de esas fuerzas, acogerlas y practicarlas? Y tenemos, vamos a ver, Luigi, ya. Y tenemos que todo pues está en su nombre, ¿verdad? En Yud Hei Bab Hei. Está ese cuadro donde representa el nombre. Y alguien así con voz potente que lea el Isaías 45:18. Estos soldados que vienen a la guerra con su fusil en mano, que es la Biblia. Isaías 45:18. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, no la tierra. La hizo, la crió. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Amén. Vamos a ver si aquí lo vamos a encontrar. Porque así dijo Jehová, que creó. Estos son los 4 verbos creativos que Dios nos da para encontrar esa fuerza en Él. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo funciona? Y lo primero que dice es que Él crea, que es la palabra vará. Y esto lo podemos encontrar. Y la palabra vará significa atravesar, creación, creador. Es hacer algo de la nada. Quien puede hacer solo eso, solo es Dios, ¿verdad? Entonces empieza el valor de la yud, es el poder, el verbo creativo, porque hace las cosas de la nada. Él ya tiene todo hecho. Él ya sabe hasta dónde llegamos y qué vamos a pasar. Y el siguiente es formó. Dice, creó los cielos. Él es Dios, el que formó. Y ya tenemos que es la palabra yatzar. Y los que estamos en discipulado y que los tenemos que terminar, ¿verdad, Pastor Luigi? Son las 16 capacidades. Y ahí tenemos lo que es la palabra yatzar. Y es pues formar, ¿verdad? Y es esa mente formadora, que esa sí la alcanzamos a ver también anteriormente. Y yatzer quiere decir igualito que alfarero. Y ustedes saben quién es el alfarero por excelencia, ¿verdad? Entonces, ya nos creó, ya nos formó. Ahora viene Dios el que formó la tierra, el que hizo, y que, vamos a ver, formó. Hacer, ¿verdad? La tierra, el que la hizo, que es la palabra asá. Y la palabra asá, pues es trabajar, es celebrar, ejecutar, consumir, edificar. Y esta la tenemos en Bad. Es la palabra asá. Ese es el tercer verbo creativo que Dios nos da para todas las cosas. Y también tenemos la última, que es donde Él dice que la hizo y la compuso. En otras versiones sale que la hizo y la fianza. Y ahí tenemos que está la palabra cum.
Y la palabra kun es algo que nadie nos puede quitar. Se imagina qué maravilloso. Él crea, forma, hace y afianza y nadie nos puede quitar eso. Amén. Vamos a ver. Pero ¿qué pasa? Todo se ve bonito y todo se ve fácil, pero hay algo que no se ve y lo tenemos en lo que es la fe, en Hebreos 11. Vamos a ver. Ahí se me cayó aquí, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí en este cuadrito que tenemos también hay algo que no se ve. Entre crear y formar, que es Bara y Yatzar, Dios dejó ahí algo que no vemos, que está oculto y que es un proceso bastante duro para nosotros, ¿verdad? Seres carnales. Y que en hebreo es la palabra tohu. Y esa palabra tohu es la que dice Génesis, ¿verdad? En Génesis 1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, para que miremos aquí, que la palabra desordenada es tohu. Pero Dios no hace las cosas tohu, ¿verdad? Él encontró las cosas tohu, porque estas ya venían de creaciones anteriores. Y ya le vamos dejando también la tierra casi igual, ¿verdad? Ahorita con todos los últimos acontecimientos que tenemos. Entonces, ese espacio, el espacio entre crear y formar, está el tohu, que es, que esto lo podemos ver bastante claro entre Génesis, para que presten atención. Hay Génesis 1, 1:1, 1:2 y 1:3, ¿verdad? En el medio de los dos, obviamente, está el Génesis 2, 1:2. Entonces, tenemos que en el principio creó. Ya tenemos aquí Bara, ¿verdad? Bien identificado, ya Dios ya lo tenía. Y el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí fue un mandato, ahí fue una orden. Pero ¿qué tenemos en medio? Tenemos Génesis 1:2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ¿qué es tohu? ¿Qué es ese vacío? Es aquello que no vemos, ¿verdad? Y que son procesos pues dolorosos. Pero relacionado con esto tenemos que el poder del nombre de Jehová está descansando sobre su palabra raíz, que es Hayá. Y Hayá significa ser, existir, traer a existencia algo creado pero que no tiene forma. Entonces nosotros, el proceso que tenemos que conocer, porque si no lo conocemos, que hay ese proceso, no lo podemos acudir a él, es bajar. Vamos a ver. Es declarar con el poder del nombre de Jesús, de Jehová, que es, miren qué interesante, porque de verdad que yo nunca había visto qué es lo que significa
¿Qué es lo que significa en Génesis 1:3? Y dijo Dios. Y dijo Dios es amar. O sea, de decir amar, yo nunca lo hubiera relacionado. Por eso es interesante que todos tengamos instalado esta función. Porque ¿qué quiere decir? Que la perfecta palabra que tenemos que declarar es el nombre de Jesús, es Jehová. Porque significa que con ese amor de Dios vamos a hacer formar todo lo que ya creó Dios en un espacio, en una realidad, y la bajamos y la formamos y la hacemos realidad. Porque ahí es donde están todas nuestras bendiciones. Ahí es donde están todos nuestros proyectos, los muchachos que estudian, es donde tienen que acudir, las personas que no tenemos trabajo, que necesitamos negocios, que necesitamos crecer, que necesitamos salud, es donde tenemos que clamar al Señor y decirle y acudir a su nombre y decirle, Padre, declaremos las palabras, porque están ahí estos proyectos que se bajen a la realidad. Es la única forma que podemos traer algo que Dios ya creó, pero que todavía nosotros, si no sabemos, no lo vamos a formar. Porque Dios nos da todo, pero tenemos que hacer los procesos. O sea, Él da, y si queremos lo hacemos, y si no, pues tampoco. Es una potestad que Él nos da. Todo lo que Él nos da está en un proceso creativo, está en Bará. ¿Por qué Dios, entre crear y formar, nos pone un proceso? Y de verdad, o sea, y los procesos no son fáciles, son dolorosos. O sea, ¿quién después de una victoria puede decir, pucha, crecí tanto? Si más bien lo que se nos eleva es nuestro ego. Y al último, de repente, que decimos, gracias Dios, porque en ese momento nos creemos que son por nuestras habilidades, por nuestros conocimientos que lo hacemos. O si lo decimos solamente, no, gracias a Dios y a mi familia, y ya lo hacemos como una fórmula, pero no como de corazón. Cuando uno crece realmente, cuando llega a la convicción de que no somos nada, ¿verdad? De que necesitamos a Dios, es cuando caemos. Es en esos momentos de dolor que se crece. Nadie en momentos de victoria va a decir que creció. Todo mundo, y yo creo que todos los que estamos aquí, podemos decir que después de esas grandes enfermedades, penas, es donde nos sentimos tan chiquiticos y donde finalmente tenemos que acudir a Dios, porque solo Él y solamente Él nos da esa paz, nos da esa fuerza para seguir adelante y estar luchando día con día. Pues el tohu es tan necesario que Dios ahí no lo dejó, porque en esa no forma es donde nos forma, es donde hace a sus soldados, es donde dice, Zaida, tenés que seguir, tenés que crecer, tenés que seguir caminando y dando al 100, y no decir, no podemos. Y yo sé que a todos nos pasa, caemos y creemos que no vamos a continuar. Y de repente estamos queja y queja también. Y eso nos desenfoca de la lucha. Estamos mal, pues sigamos. Nos falta algo, continuemos. Vemos cómo hacemos. En el camino se arreglan las cargas, como dicen en el pueblo. Pero no quedarnos ahí varados. Y esto pasó, un ejemplo bien bonito que da en la Biblia cuando Pedro le dice a Jesús que nos están cobrando los impuestos, ¿verdad? Que no son fáciles de pagar, es impuesto sobre renta, ¿va? Y todos los impuestos que nos ponen. Entonces también le tocó a nuestro Señor Jesucristo vivir desde el tiempo inmemoriales, estar pagando impuestos. Y Pedro le dijo, Jesús, hay que pagar, ¿verdad? ¿Y qué le dijo él? Que abriera un pez y que ahí iba a encontrar una moneda. Y vino y la encontró. Pero ¿desde cuándo estaba esa moneda ahí? ¿Desde que el pececito nació? ¿O desde que Jesús soltó la palabra y ordenó y trajo de lo creado a lo formado? Es cuando Él dijo, es cuando Él lo declaró.
Cuando él abrió ya el pescadito ya estaba y con eso se pagaron los impuestos. Vamos a ver. Y así es como tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Estar declarando que esas bendiciones sí van a llegar, de que en tiempos malos nos vamos a levantar, que dicen que Honduras no va a poder, ¿por qué no? Y si el cristiano, y si los demás no pueden porque no están enfocados, pero nosotros sí. Esta es la bendición que tenemos y las promesas que tenemos en la Biblia. Aún en tiempos malos, si nos refugiamos en Dios, claro que vamos a poder. Pero tenemos que declarar la palabra. Y si decir es amar, decir es la palabra correcta. Amar el nombre del Señor Jehová sobre todas las cosas. Aferrarme a que si Él lo dijo, Él lo hará. Él lo va a cumplir. Que Él va a estar en los valles, en las montañas, en que va a cumplir todo lo que se nos dijo. En que si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y podremos no verlo ahorita o verlo difícil, pero esa fe que todo el mundo tenemos nos va a hacer salir de estas y de mejores, ¿verdad? Y estar bien cimentado en la palabra de Dios. La batalla espiritual en nosotros y fuera de nosotros va a ser vencida cuando Él nos lleva al tohu, a ese lugar sin forma. Y va a ser ahí, cuando estemos en ese lugar sin forma, rendidos, sedientos, donde Él nos va a levantar, pero si nosotros decidimos hacerlo. Por eso, y más orgulloso de esta congregación, ¿verdad? Que todos son vencedores. Y estoy seguro de que nos veremos bien en el arrebatamiento, como decía mi señor amado esposo, o si nos manda antes, pues también. Pero ahí estaremos rindiendo y diciendo misión cumplida a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está tu soldado que le diste estas armas, que fue a pelear y que conquistó. Y es que vamos a conquistar hasta que nuestro Señor, tomemos como nuestro Señor a Dios, ¿verdad? Uno de sus nombres es Adonai. Pero va a enseñorear en nosotros hasta que nosotros dejemos que Él nos enseñoree. Y hasta ese momento nosotros podemos acudir al poder de su palabra, ¿verdad? Y agarrar la fuerza que Él nos da. Esa gloria que va a descender y que la voy a ver cumplida en cada uno de ustedes y en mi propia casa. Cuando todos como hermandad, apoyándonos unos con otros, con las oraciones como lo hacemos siempre, vamos a salir de estas y demás. Amén. Y tenemos en el Salmo 135:5, que es donde hacemos y reconocemos que el Señor es Adonai, ¿verdad? Es nuestro Señor. Vamos a ver. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Y ahí está, ¿verdad? Nuestro Señor Adonai. Qué lindo es cuando alguien reconoce que nosotros somos y estamos bajo el gobierno de alguien superior, de que se nos ve que somos hijos del Altísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos su voluntad. Y en el Salmo lo ratifica. Vamos a ver aquí. En el Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y entendimiento infinito. Grande es el Señor, nuestro Adón. Y es que ahí, al reconocer nosotros el señorío, ¿verdad? Y su majestad de nuestro Señor Adonai, es donde ganamos las batallas.
Y esto fue lo que no hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, en todo su trayecto, en todas sus jornadas, perdió de vista y creyó que ellos podían. Y fueron dejando y menospreciando la palabra de Dios y la presencia. Fueron creyendo más en sus fuerzas. ¿Y a cuánto no nos pasa así? Vamos dejando de menos al Señor, vamos demeritándolo y nos vamos enorgulleciendo nosotros. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos manda y no nos saca de ese desierto. Y si no estamos, nos doblega y nos doblega. Y hay que ser sabios, ¿verdad? Hay que buscar los enemigos. ¿Quién se va a meter con el Señor y a decir, yo soy más grande que Él? Y Él busca la forma, pues, de que lleguemos y que nos encaucemos. Y gracias a Dios, porque si nos está buscando y nos está encauzando es porque quiere que regresemos al camino. Preocupémonos ya cuando no tengamos pruebas, porque ya Él ya se va a dar por vencido y va a decir, ya no quisiste regresar. Por lo que los invito, hermanos, a estar siempre en una pelea constante, ¿verdad? Como dice Malaquías 1:6. Vamos. Se me cayó, decía un abogado, el artículo. Ok. Ahí decía, el hijo honra a su padre, el siervo honra a su amo. Y Él nos pide ahí explicaciones que por qué no lo honramos, si Él es nuestro Padre Celestial. Tenemos pues que honrar a nuestro Padre. Él nos da todas las herramientas para poder ganar y cómo llegar a ser y ganar esas batallas espirituales. Finalmente, el poder de Dios para enfrentar nuestras batallas pues vienen de su nombre. Él nos da ahí todas las claves, todos sus verbos creativos para recurrir a ellos. Así que los invito pues a que sigamos perseverantes en la palabra, a que se pongan de pie y agradezcamos pues la porción de hoy. Invitarlos, ¿verdad? Ahorita tuvimos reuniones de mujeres. Se va a estar haciendo esta semana, ¿verdad, Luigi? La de los caballeros. Así es que va a ser el viernes. Están atentamente invitados los señores para que puedan pues estar reverenciando y alimentándonos pues de su palabra. Bueno, en posición de reverencia solamente decir gracias, Padre. Gracias porque tú eres grande, bueno y misericordioso. Porque no soy digno, Padre Santo, pero Cristo en mí, Padre, hace que rompamos todos los esquemas. Gracias porque tú estás en este lugar. Danos, Rey, el poder y la fuerza y las armas para poder dar la mejor batalla, Padre, reconociendo que las batallas no son contra mi hermano, reconociendo que la batalla es interior y es exterior, Padre, que son contra seres espirituales que no juegan, Señor, a hacer daño y que tampoco nosotros podemos jugar a ser cristianos. Te pido, Padre, que cada persona en este lugar sea bendecida, que cada persona tenga esas batallas y esas armas y esa disposición para luchar. Tú eres grande, bueno y misericordioso, Rey. Quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo, amén. Yo vengo a tu presencia a adorar. Dile: el gozo de mi vida. El gozo de mi vida eres tú. Dile: Dios es más grande.
Dios.